En la unidad anterior empezamos a reflexionar sobre qué es el razonamiento clínico y cómo se pone en juego en cada una de las prácticas profesionales de nuestros ámbitos de trabajo. Porque todos, cuando atendemos pacientes, recolectamos información, la interpretamos, generamos hipótesis, nos comunicamos entre pares en forma escrita, en forma verbal, generamos planes diagnósticos y de tratamiento y tratamos de verificar nuestras hipótesis. Con ese marco, entendemos que todos hacemos razonamiento clínico y en esta nueva unidad lo que les proponemos es analizar la práctica profesional propia y la enseñanza del razonamiento clínico a partir de ciertas teorías que creemos que los van a complejizar y aportar a este objetivo. Teoría del aprendizaje adulto. La primera de las teorías que quiero invitarlos a conocer y reflexionar es la teoría del aprendizaje adulto, porque tanto para nuestro propio aprendizaje como para enseñar a los demás, es fundamental entender cómo aprendemos los adultos para de esa manera ser más efectivos. La principal diferencia entre adultos y niños tiene que ver con la motivación. Los adultos aprendemos porque queremos hacerlo. Tenemos algún motivo, circunstancia u objetivo a alcanzar que nos impulsa a involucrarnos con lo que queremos aprender. Por ejemplo, ustedes decidieron inscribirse en este curso, pero las motivaciones de cada uno de ustedes son diferentes. Por lo tanto, identificar cuáles son esas motivaciones propias y del grupo a quien queremos enseñar es fundamental para lograr el objetivo de aprendizaje. En mi caso en particular, yo quiero aprender y enseñar el razonamiento clínico porque entiendo el enorme impacto que esto tiene en la conformación de los equipos de salud y en última instancia en la salud de nuestros pacientes. ¿Se preguntaron ustedes por qué quieren aprender y enseñar razonamiento clínico? Quizás ese es un gran punto de partida para esta unidad. El razonamiento clínico es una habilidad compleja y eso significa que es necesario poner en marcha un montón de conocimientos, actitudes y habilidades en forma integrada para generar un resultado. El problema es que la educación tradicional ha abordado la enseñanza y el aprendizaje de la complejidad en forma despareja. En la Argentina y en la mayoría de las escuelas de medicina, la organización del aprendizaje está hecho en forma fragmentada. ¿Eso qué significa? Que nos pasamos un año entero, por ejemplo en mi caso, estudiando la anatomía del cuerpo humano, de los pulmones, del corazón. Luego, hoy durante otro año estudiamos los innumerables gérmenes que pueden afectar el cuerpo humano y producir enfermedades, analizar durante otro año cuáles son las manifestaciones clínicas de los pacientes cuando se infectan con esos gérmenes, y al final del camino se espera que nosotros integremos toda esa información de alguna manera, conocimientos para atender un paciente. El problema es que en la práctica la mayoría de los médicos recién egresados no somos competentes en razonamiento clínico. Cuando nos enfrentamos con un paciente con fiebre, tos y disnea, no sabemos qué hacer. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad de la educación médica se manifiestan entonces por desintegración y fragmentación de los conocimientos. Un autor y educador llamado David Perkins les puso el nombre de acerquitis y elementitis a estas manifestaciones de la educación, de la enfermedad de la educación médica, porque está enferma porque no produce los resultados que necesitamos en los médicos en formación. En respuesta a la educación tradicional, hace varias décadas ya se ha impulsado la educación basada en resultados, y de eso les voy a contar a continuación. Entonces, en esta unidad lo que les vamos a proponer es que, teniendo en cuenta la teoría del aprendizaje adulto, es decir, cómo aprendemos los adultos, por qué queremos hacerlo, para qué queremos hacerlo, y las limitaciones de la educación tradicional, que se aproximan en una manera ineficiente al aprendizaje de las habilidades complejas, les vamos a proponer que diseñen actividades de enseñanza en forma integrada para lograr determinados objetivos. ¿Qué es lo que espero que aprendan? ¿Cómo voy a enseñar eso que espero que aprendan? ¿Para qué lo tienen que usar? ¿Por qué es importante que aprendan eso?
Esas son algunas preguntas que les pueden ayudar para organizar las actividades de enseñanza para lograr los objetivos que ustedes quieren. Teoría de la carga cognitiva. Existen muchas teorías para aproximarse a la enseñanza del razonamiento clínico. Lo que es seguro es que uno nunca aprende en su zona de confort. Es necesario que aquello que uno va a aprender esté algo alejado de aquello que yo ya sé, pero no lo suficientemente lejos para que se resulte inalcanzable. Eso es lo que Vygotsky desarrolló como zona de desarrollo próximo, es decir, aquella área donde ocurre el aprendizaje. Una de las teorías para facilitar el aprendizaje es la teoría de la carga cognitiva. La teoría de la carga cognitiva tiene en cuenta la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. La memoria de corto plazo es limitada y no permite administrar demasiados elementos al mismo tiempo. Por otro lado, la memoria a largo plazo tendría una capacidad infinita. Entonces, ¿cómo logramos que los nuevos aprendizajes se almacenen en la memoria a largo plazo? Bueno, a partir de la administración de las actividades de aprendizaje. Cuando diseñen entonces actividades de enseñanza para el aprendizaje del razonamiento clínico, les proponemos que tengan en cuenta la teoría de la carga cognitiva. Eso implica tener presente que el aprendizaje ocurre necesariamente a lo largo del tiempo y en cuyo paso del tiempo es necesario practicar en forma deliberada aquello que queremos aprender. La práctica por sí sola no hace a la experticia, la práctica nos genera experiencias sobre las cuales es necesario reflexionar, compartir y colaborar con otros, ser evaluados y recibir feedback o retroalimentación de pares y colegas para lograr ese aprendizaje. Para lograr ser experto en razonamiento clínico es necesario desarrollar lo que se llaman scripts o esquemas mentales o representaciones mentales de los problemas con los que nos enfrentamos en la práctica cotidiana. Por ejemplo, si un paciente me consulta por una pérdida transitoria de la conciencia, enseguida se disparan en mis redes de conocimiento cuáles pueden ser las causas que pueden estar generando el problema de mi paciente, cómo discriminarlas, pero al mismo tiempo qué acciones llevar adelante para poder generar un diagnóstico, un plan de manejo y un tratamiento que el paciente necesite. Esa organización mental de los conocimientos es absolutamente personal, porque se desarrolla a partir de los conocimientos y experiencias propias de las personas y por lo tanto no es transmisible. Por eso es que no aprendemos porque el otro nos diga cómo hacer las cosas, sino que tenemos que aprenderlo por nosotros mismos. El desafío es cómo facilitar a que nuestros pares, colegas, estudiantes desarrollen esquemas mentales más elaborados, complejos y que ayuden a discriminar entre los problemas significativos con los que se enfrentan.